Buenas noches a todos. Eh, Sean realmente bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo módulo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo realmente. Eh, Me siento muy muy honrado de poder compartir esta noche con el profesor Santos Edgardo Canales. Santos Edgardo Canales es catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es para Honduras el primer instructor en la parte técnica de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón. Él nos va a estar apoyando, eh, coordinando todo el tema de entrenadores. Vamos a tener varios ponentes. Hoy abrimos el día de hoy con él. Vamos a comenzar hablando el día de hoy de los que son los fundamentos técnicos del fútbol de salón. Vamos a estar compartiendo ahí cómo es el control del balón, el pase corto, el pase largo, la conducción del balón, la recepción. Y luego vamos a seguir avanzando en los siguientes días con la parte táctica, con la parte de psicología deportiva. Vamos a tener algunos ponentes mexicanos. Vamos a tener por ahí al profesor Joerlis. Él es cubano, pero reside en Nayarit, México. Vamos a tener al profesor Juan David Acevedo. Juan David Acevedo es colombiano. Él él es el actual campeón con la selección Colombia del torneo sudamericano que se jugó recién en el mes de diciembre. Es el actual campeón de ese sudamericano. También vamos a tener desde Brasil, tenemos al maestro que va a estar el día de mañana y vamos a estar caminando en este tema. Vamos a tener al profesor Álvarez desde Colombia. Por ahí también tenemos algunas personas que nos van a estar apoyando como técnicos activos. Pero hoy damos la bienvenida a cada una de las personas que están aquí. Siempre nos gusta leer un poquito en el chat. Tenemos 120 personas más o menos conectadas acá en la sala de Zoom. Tenemos 87 ya conectados en YouTube. Tenemos ahí gente de Sardinata, el norte de Santander, Colombia, gente del Paraíso, gente de Danlí, esto en Honduras, gente de Luque, Paraguay, gente de Bogotá. Tenemos, vamos a ver quién más, gente de Cúcuta del Norte, en Santander, mucha gente de Colombia, qué bueno tenerles por acá. Gente desde Salento, Quindío, en Colombia, gente de Huila, gente de Manizales, famoso Manizales por aquella famosa, no sé si recordás, Santos, aquella Copa América donde jugamos en Manizales, que logramos el tercer lugar como selección Fútbol 11. Tenemos gente de Pereira, Bogotá, Tegucigalpa, Honduras, La Ceiba, Honduras, Córdoba, Colombia. Ahí está siempre, un fuerte abrazo. Nos hemos ido acercando mucho al profe Cocomasi, el profesor desde Italia. Siempre, qué bueno tenerlo aquí porque no sé si sabía, Santo, en la clase anterior él nos compartía que la clase en Italia él la recibe de 3 a 5 de la mañana. Entonces, gente de Ciguatepeque, Comayagua, gente de Manizales. Bueno, tenemos, gracias a Dios, casa llena, diferentes países. Argentina está por ahí también. Tenemos gente de Ecuador. eh, pero Santos Edgardo Canales,
¿Qué tal estás? Y esta sala es tuya, hermano. Bueno, buenas noches. Realmente es un placer poder compartir lo que hemos investigado y lo que hemos trabajado. Saludos a todos los profes, todos estudiantes de las diferentes latitudes que nos escriben. Realmente nos hemos sentido bastante contentos poder leer que nos escribe gente de Colombia, Paraguay, Argentina, Europa, Estados Unidos, el Caribe, y nos llena de bastante emoción. Ahora nosotros nos encontramos en un proceso que, que realmente nos motiva a poder crecer. Esta presentación que vamos a ver el día de hoy marca un precedente porque quizás no solo abona el conocimiento que se ha adquirido, sino también el aporte de muchos profesionales a la cual nos hemos acercado para poder expandir lo que actualmente conocemos. Si bien actualmente no contamos con una liga en Honduras de fútbol de salón, pues apuntamos a eso. Y como docente también de la Universidad Pedagógica, que siempre estamos a la vanguardia de toda actividad deportiva que pueda darle la oportunidad a niños, jóvenes, hombres, mujeres, para que puedan tener una alternativa distinta. Nos apasiona esto del deporte, nos apasiona mucho la educación física y hemos aprendido mucho a poder desgranar lo que representa un deporte. Lo que vamos a ver el día de hoy es poder analizar cuáles son aquellos elementos técnicos que el fútbol de salón pregona, que tiene y que lo hace tan vistoso. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación y les explicaría la dinámica de la que nosotros vamos a tener el día de hoy. Entonces, lo primero es saber si ustedes pueden visualizar la pantalla. Eso sería lo primero. Si Sí, usted- se visualiza. Muy bien. Ok, vamos a tocar este primer elemento que tiene que ver con los fundamentos técnicos. Antes de poder entender los diferentes elementos que el fútbol de salón tiene en términos de fundamentos, sí es importante caracterizar el fútbol de salón, poder entender cuáles son todos aquellos elementos que hace que el fútbol de salón sea lo que es. Entonces vamos a poder hablar un poco de, primero, la definición del fútbol de salón, poder entender qué significa el fútbol de salón. Y esta definición trae algunos elementos, como bien decía al principio, de, de expertos, amigos colombianos, que en pláticas concordamos con lo que puede representar el fútbol de salón. Aquellos elementos que caracterizan el fútbol de salón. Vamos a tocar todos esos puntos que hacen que un jugador de fútbol de salón sea lo que es. Las situaciones que se presentan en el fútbol de salón, hablando un poco de lo que ocurre en el ataque, qué es lo que ocurre en defensa y qué es lo que ocurre en esos lapsos de transición, cuáles son esos fundamentos ofensivos y cuáles son esos fundamentos técnicos que dan vida a todo este elemento de la fundamentación del fútbol de salón. Entonces la dinámica es poder darle la primera parte donde hablaríamos hasta los fundamentos ofensivos del fútbol de salón, así los profes pueden opinar y poder hacer un aporte, porque cuando uno puede ver la dinámica deportiva o los partidos que se pueden transmitir o ver en vivo, uno ve que mucho jugador es muy inventivo, muy creativo, y muchas de esas fintas y muchos de esos regates en algunas regiones tienen un nombre específico, así como nosotros tenemos ciertos nombres que le dan algunas maniobras, llámese bicicleta, llámese tijera, al momento de poder darle ese toque conceptual, poder en el chat determinar cuál es ese nombre que tiene algún gesto. Entonces sería importante poder tener ese conocimiento.
Después entraríamos a los fundamentos defensivos y al final podríamos hacer algunos aportes o algunas preguntas. Entonces, intentemos primero caracterizar el fútbol de salón. Siempre nos ha apasionado, como les decía, el tema de desgranar algo, poderlo analizar desde la didáctica y poderlo ofrecer. Muchos entrenadores que hoy tenemos en esta sala son entrenadores con gran experiencia, eso lo sabemos. Pero es importante para aquellos que quizás vienen entendiendo el deporte, poderlo desmenuzar, poder desde lo más bajo irlo comprendiendo para luego poder crecer en conocimiento. Entonces, caractericemos un poco el fútbol de salón. Primero, dentro de la categoría de los deportes, el fútbol de salón ostenta la posición de un deporte donde hay oposición y donde hay colaboración. Es decir, hay un adversario que se opone a que el equipo pueda cumplir su objetivo, que es anotar goles, y se intenta colaborar para poder anotar los goles y el equipo adversario intenta lo mismo, oponerse para luego colaborar. Entonces consideramos que el fútbol de salón en primera instancia es un deporte de oposición, colaboración, que lógicamente se rige por un reglamento, que ese reglamento lo limita o le permite realizar ciertas acciones particulares dentro del rectángulo. Se juega en un espacio que bien decía en las charlas anteriores, en un rectángulo cuando hablamos de reglamento, se juega en un rectángulo o en un área rectangular. El objetivo básicamente es anotar goles y lo más importante creo, y es lo que lo hace particular, es que se manifiestan acciones motrices que son muy particulares. Cada deporte está regido por un reglamento, pero lo vistoso es que cada uno tiene una acción motriz muy particular que lo hace ser diferente. Y el fútbol de salón es muy particular también en todas esas acciones motrices. Entonces, se habla de patrones de movimiento, se hablan de gestos técnicos, se hablan de fundamentos técnicos, pero son muy particulares del fútbol de salón. Por tanto, podríamos definir al fútbol de salón como un deporte colectivo de oposición-colaboración que se juega principalmente con el pie, ya que también hay elementos donde el portero y hay situaciones que se utiliza la mano entre dos equipos de 5 jugadores regido por un reglamento de competencia y se desarrolla Santos, un espacio rectangular, ¿sí? una observación. No sé si lo que estás mencionando lo estás pasando en la presentación porque no Sí. se está pasando, se está tal cual como lo Ah, presentaste, permíteme no está entonces, en modo presentación, quiero ver, permíteme. Ahí se puede ver. está cargando, ahí sí estamos Bien, bien. entonces voy a intentar mover el, a ver si se ven los movimientos, ¿sí? Sí, se ven los movimientos, creo que no lo tenías activo, ahorita sí se está viendo todo. Ok, muy bien, gracias, Leo. Entonces mencionamos que el fútbol de salón que reúne estas características que las mencionamos anteriormente, retroalimentamos, que es un deporte de oposición-colaboración regido por un reglamento, se juega en un espacio rectangular, su finalidad es anotar goles y que manifiesta acciones motrices que son muy particulares del deporte. Tanto definimos el fútbol de salón como el fútbol de salón como un deporte colectivo de posición, colaboración que se juegan principalmente con el pie entre dos equipos de 5 jugadores regido por un reglamento. Se desarrolla un espacio rectangular reducido en el cual se manifiestan acciones de movimiento específicos con el objetivo de anotar y de evitar goles. Ok, importante es que el deporte no solo puede ser entendido desde una óptica, sino que tiene que priorizar algunas ciencias, priorizar algunas disciplinas que dan conocimiento a lo que el fútbol de salón representa.
Entonces, cuando hablamos de caracterización es poder analizar desde muchos aristas. Es decir, si vamos a entender el fútbol de salón, debemos de comprender el reglamento. Bien, habían profesores que me escribían al privado y me decían, ¿se compartirá el reglamento? Claro que sí. Y en ese sentido, estamos cumpliendo uno de los elementos importantes que es poder entender cuál es el reglamento del fútbol de salón. Eso caracteriza porque comprendemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Desde luego lo técnico, conocer cuáles son aquellos fundamentos técnicos que el fútbol de salón tiene, que manifiesta como aquellas acciones motrices que se ven reflejados en el juego. Desde lo táctico, comprender cuál es la táctica individual que debe tener un jugador de fútbol de salón, comprender cuál es la táctica grupal, qué combinaciones se pueden hacer entre dos jugadores, entre tres jugadores, y por ahí llega hasta los sistemas, que sea la táctica grupal. Es decir, la táctica es importante comprenderla para poder saber cuáles son aquellos elementos estratégicos dentro del campo. Obviamente, conocer el fútbol del salón desde lo pedagógico también es importante porque lo pedagógico nos marca teorías que centran cuáles son aquellas situaciones que se pueden hacer en las diferentes etapas del desarrollo. Entonces, la pedagogía también da una teoría que respalda teoría del desarrollo y del aprendizaje, es decir, cómo aprende un jugador una acción, cómo es lo que habla la metacognición, que habla las teorías del desarrollo sobre cómo debe o cómo aprende una persona, cuáles son los tipos de estímulos que tiene un niño a los 6 años, cuáles son el tipo de aprendizaje que tiene un niño de 8. O sea que las teorías del desarrollo y del aprendizaje es importante también que, que un profesor o alguien que entra en el mundo del aprendizaje de un deporte debe conocer, también lo didáctico, saber cuáles son aquellas metodologías adecuadas en diferentes edades, todo es un complemento. Entonces, hablar desde lo didáctico es poder entender cuáles son las herramientas, cuáles son los caminos, cuáles son los métodos que yo voy a utilizar para poder dar a comprender los contenidos que yo quiero dar en las diferentes etapas del desarrollo. La fisioterapia, obviamente, que tiene que ver también con cuáles son esas intervenciones que se pueden hacer para que un jugador pueda prevenir una lesión o dentro del mismo pueda recuperarse. Entonces, también es un campo que hay que entender. También las teorías del entrenamiento, que marcan también todos aquellos precedentes desde la parte teórica que dan saber o que ofrecen un saber sobre qué es lo que se puede realizar desde las diferentes métodos o teorías para poder propiciar un buen modelo o un buen enfoque de entrenamiento. Lo psicológico, que trabaja mucho el tema de la concentración, que el tema de la motivación, que tan importante es en el desarrollo de un atleta. La condición física, que también es otro elemento importante. O sea que, como ustedes pueden ver, hay muchos campos del conocimiento que se deben de dominar para poder darle una relevancia al fútbol de salón. Una vez que podemos caracterizarlo desde lo biológico, desde lo fisiológico, desde lo anatómico, desde lo mecánico, desde lo pedagógico y didáctico, podemos comprender, decir que esto no solo juego por jugar, sino que hay una ciencia detrás. Entonces lo que vamos a tocar hoy es un pedacito de lo que está por acá, que es los elementos técnicos. Entonces dentro del juego aparecen algunas situaciones que se deben de considerar. Situaciones ofensivas, llámese situaciones ofensivas como aquellas situaciones que se dan cuando se tiene el balón. ¿Cuáles son esos fundamentos que se manifiestan cuando el equipo tiene el balón? Cuando un jugador se hace poseedor del balón. Vamos a verlos. ¿Okay? Esto significa entonces cuando el equipo tiene el balón, situaciones defensivas, que representa cuando el equipo no posee el balón o intenta evitar que le anoten gol. ¿Cuáles son aquellos elementos que el jugador debe de comprender
desde lo conceptual y desde lo práctico. También las transiciones son tan rápidas en el fútbol de salón, cuáles son esos cambios que se dan de defensa y ataque o viceversa. O sea que el jugador debe estar preparado para esas transiciones. Y el balón parado es cuando hay una estrategia a balón parado. ¿Qué se puede hacer? Por ahí pueden ustedes mencionar, profes, si existe otro elemento situacional dentro del fútbol de salón, pero corroborando los elementos teóricos y desde la práctica o lo visual podemos diferenciar estos cuatro momentos en los cuales se debe de trabajar. Ok, hablemos de los fundamentos técnicos y dentro de esta dinámica vamos a conceptualizar, vamos a determinar si existen algunos tipos de lo conceptual y vamos a ver su importancia en algunos videos. Ok, entonces desde los fundamentos técnicos, desde lo conceptual, llamemos un fundamento como aquellos movimientos específicos que son controlados y que realiza un jugador con o sin balón, y tienen un objetivo real: pasar, recibir, conducir, defender o anotar durante un juego. Un fundamento representa esos movimientos que deben de ser, aquí subrayo, específicos y controlados. ¿Okay? Aparecen ciertas características principales de los fundamentos que es importante determinar. ¿Por qué son prioridad y por qué son importantes? Porque son muy básicas para cada jugador. O sea, que un jugador que carece de algunos elementos técnicos difícilmente se podrán crear a otra situación. O sea que dominar los elementos técnicos en las diferentes fases será determinante. Tienen una situación o un elemento situacional importante que es la constancia y la continuidad. Es decir, que si se quiere o si se necesita aprender un fundamento, hay un elemento importante dentro de la didáctica y dentro de los principios que tiene que ver con la constancia. Entonces, la constancia y la repetición pueden ser elementos que le den relevancia a la adquisición de una habilidad, en este caso la destreza del dominio del balón. Y obviamente un jugador técnico es un jugador que alcanza un alto rendimiento individual y lógicamente favorece al rendimiento colectivo. Y importante, dentro de los procesos que ahora las tendencias metodológicas marcan, un elemento importante que tiene que ver con las situaciones de juego, es decir, que si se requiere el aprendizaje de la técnica, debe ir desde elementos situacionales o de hecho desde la realidad. En momentos se requiere, sí, la parte mecánica para poder dominar el patrón, claro que sí, pero el elemento situacional o el aprendizaje debe de ir basado siempre de la dinámica del juego. Bien, habiendo caracterizado, vamos a determinar que existen dentro de estos elementos situacionales fundamentos ofensivos, como bien decíamos, cuando un jugador tiene la pelota. Cuando un jugador tiene la pelota, aparecen los pases, aparecen recepciones, aparecen lanzamientos, aparece la conducción, aparece el dribbling, la finta. Por ahí podemos nosotros diferenciar algunos elementos que pueden ser sinónimos, parecidos, porque por ahí aparece el tema del control, llámese control como el dominio del balón. Algunos autores determinan que el control está dentro de la recepción, entonces por eso decidimos colocar la definición tal como está. Dentro de lo defensivo, que son aquellos elementos donde no se tiene el balón y se intenta recuperar, aparece la postura defensiva, que es tan determinante, porque la postura defensiva, como vamos a ver más adelante, nos genera un equilibrio y un balance importante para poder reaccionar y evitar que el gol aparezca. La marca, la carga, la anticipación, la intersección y la entrada. Entonces vamos a intentar en estos momentos poder conceptualizar, determinar cuál es la importancia de cada uno y ver algunas acciones
desde los videos que hemos captado y desde las situaciones reales. No vamos a tocar elementos mecánicos porque eso podría ser para otra instancia. Ahorita es importante nada más comprender cuáles son aquellos fundamentos que pueden ser ofensivos y defensivos dentro de la dinámica del juego. Hablemos de los fundamentos ofensivos del fútbol de salón. Vamos a tocar primero el pase y lo primero es que para mí es importante dentro del entrenamiento y dentro de las enseñanzas que podemos dar nosotros en nuestros diferentes espacios de aprendizaje, conceptualizar un término para poder entender cuál es su dinámica. Entonces, llámese pase como un fundamento técnico que consiste en enviar el balón de un jugador a otro del mismo equipo de forma controlada y precisa, con el objetivo de mantener la posición, avanzar en el juego y crear ciertas oportunidades de gol. O sea que la funcionalidad del pase es una conexión entre compañeros que permiten tener el control de la pelota en posesión, poder avanzar de un punto a otro y poder crear ciertas opciones de gol. Habiendo entendido eso en cualquier dimensión, es muy positivo que se pueda aplicar de manera práctica. Entonces, clasifiquemos un poco el pase. El pase lo podemos clasificar en función al punto de contacto, superficie de contacto, según su trayectoria y la intención táctica. Llámese superficie de contacto, por ahí puede haber genialidades o distintas, pero básicamente el borde interno, el borde externo, el empeine, la planta del pie y el borde externo, que son los elementos que pueden formar parte de la superficie de contacto. Por ahí aparecen dos con el nombre. Desde el punto de vista de la trayectoria, podemos hablar de un pase a ras, un pase o un paso raso, un pase elevado o un pase bombeado, que vamos a ver en algunas situaciones cuando ocurre. Es bastante importante cuando uno ve el concepto y después la aplicación en juego, lo bonito que puede ver que esta clasificación se ve reflejado en el juego. Y desde la intención táctica puede haber pases cortos, pases largos, pases a profundidad, pases laterales y hacia atrás. Todo va a depender de esa situación. Pase corto para determinar posición, pase largo puede ser para poder prolongar el espacio, profundidad para generar una acción ofensiva, para lanzamiento, lateral para poder abrir la cancha y atrás para poder generar cierto apoyo. Entonces, importante ahora determinar la importancia que tiene el pase. ¿Por qué es tan importante que se pueda aprender el pase? Entonces, en principio, podemos determinar que el pase ayuda a mantener la posesión, facilita el juego colectivo, crea oportunidades de gol y aumenta la velocidad de juego, ya que el pase debe ser preciso. Una vez que el pase es muy preciso, la velocidad de juego se ve manifestada. Por ahí podemos colocar mucho más importancia, pero consideramos que estas cuatro son las que nos dan un soporte teórico para poder entender la importancia que tiene el pase. Entonces vamos a ver algunos videos. Por ahí podemos también opinar al momento de poder ver los videos. Entonces vamos a ver algunas acciones. Algunas tienen audio, otros no, pero vamos a ver algunas manifestaciones del pase. Vamos a ver este primer video y intentar ver cuáles corresponden a la clasificación que previo hemos dicho. Okay, en este primero podemos ver la funcionalidad que tiene el pase largo y profundo, donde hay una anotación de cabeza. Entonces, como bien decíamos en la definición, el pase puede ser largo a profundidad y tiene una intención, y dentro de esas intenciones es que se pueda marcar gol. Entonces, vemos que el portero, en función a la virtud, y como mencionamos también con otros entrenadores, debe de tener un buen pie. Un portero debe tener un buen criterio técnico. Lo vamos a ver otra vez.
Ok, podemos también ver que el pase no solo es un pase largo, sino que también usa una superficie de contacto que también debe ser entrenable, debe ser también practicado de manera constante, que es el empeine. Vamos a ver este otro video que también nos favorece un poco ver el criterio del pase y la importancia que tiene, ya sea para el tema posicional o el tema de profundidad. Vamos a ver este. Ok, hago una pausa porque, como decía, hay ciertos movimientos que son muy particulares. Y aquí cuando el portero pone en juego el balón, hay un primer contacto que es con el pase con la parte externa, no con la parte interna. Importante porque es una manifestación muy común en el fútbol de salón, que el jugador de forma inmediata pueda utilizar su parte externa para poder también generar una acción y vemos la precisión también. Vamos a ver aquí, el primer toque del jugador que recibe el balón es un toque que hace con la parte externa. Vamos a dejar corrido el video, que son videos cortos. ¿Okay? Fuera de todo, pudimos ver ciertas combinaciones, como bien marcaba la definición, que se intenta generar combinaciones para poder progresar. En el video podemos ver ciertas situaciones, pase con la parte interna, pase con la parte externa. Vamos a ver este otro también, que genera un tipo de movimiento de pase que también es interesante analizar. Ok, ¿qué tipo de pase pudimos observar? Ustedes ven, a ver si lo pudimos captar. Algo diferente de los videos anteriores. A ver, ¿alguien puede? Oh, creo que no tiene activado el audio. Creo que no. Bueno, lo pueden colocar en el chat. Ok, muy bien. El pase con la planta del pie, que también es un recurso importante dentro de la dinámica del juego. Lo vamos a observar otra vez. Por eso quise también que ustedes pudieran ver que los fundamentos deben de ser aplicables. Por eso deben ser funcionales en el juego. Entonces, aquí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver. Muy bien, entonces también el pase con la planta resulta importante. También hay otra dinámica del pase con la planta, que es cuando el pivot pueda sostener el balón y pueda dar un movimiento corto para la entrada en diagonal de un compañero. Entonces vamos a ver los siguientes. ¿Okay? Vamos a ver este que está por acá, para que podamos ver otra manifestación del gesto técnico. Okay. Ok, si pueden ver también, hay un pase que según el punto de contacto es con la punta del pie y es un pase globeado, que también es un recurso técnico, es un gesto técnico importante dentro de la dinámica del juego. Entonces, como pueden ver, solo con el pase hay muchos recursos. Solo con el pase podemos ver tanta variedad de acciones. Por eso es tan vistoso el juego por la calidad técnica que se puede desarrollar para poder hacer estos tipos de acciones. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez. Ahí. ¿Ya? No fue efectivo por la falta. Muy bien. Ok, hablemos de otro elemento de los fundamentos que es la conducción. Llámese conducción como el desplazamiento que tiene el jugador con el balón
controlado con el pie, manteniendo la posición mientras éste avanza. Cambia de dirección o busca progresar. O sea que la conducción es poderme desplazar de un punto a otro. También tiene clasificación y es importante también conceptualizarlo, que puede ser presentada desde la superficie de contacto, desde el desplazamiento. Desde la superficie de contacto podemos mencionar el borde externo, la planta del pie y el borde interno en algunas ocasiones. En función al desplazamiento puede haber, y lo vamos a ver, una conducción en velocidad, una conducción en control o una conducción en progresión. ¿Por qué es tan importante la conducción? Uno, porque nos permite avanzar con el balón. Esto nos permite poder tener ciertas decisiones al momento de poder trasladar el balón. Superar rivales, una vez que nosotros activamos la velocidad, que vamos a ver un video, podemos superar el rival cuando hay ciertas características particulares, en este caso la velocidad. Permiten crear espacios, ya que a través de la, de la conducción puedo atraer marcas y estas pueden abrir espacios para que se puedan ocupar por otros compañeros. Y obviamente mejora la toma de decisiones. Entonces vamos a ver unos videos. Un video que también es del partido Colombia-Argentina y uno que es una manifestación del juego aquí en nuestro país, que vamos a ver una conducción rápida donde hay un gol al momento de hacer ese movimiento. Entonces miremos acá. Aquí es un rescate de pelota donde hay una conducción de progresión. ¿Ok? Entonces vea. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que hay una conducción en progresión donde realmente en la progresión no existe una presión inmediata. Entonces me permite avanzar y tomar una decisión. La vamos a ver otra vez. Entonces no hay una marca propiamente. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia también en una conducción en velocidad donde al final hubo una anotación. ¿Ok? Entonces, en el segundo video ya pudimos ver una manifestación distinta en función a la trayectoria, donde hay una velocidad y donde el contacto del balón debe ser mucho más rápido y veloz. Lo miramos otra vez. ¿Ok? Vamos a pasar a otro fundamento bastante importante porque el lanzamiento o el shoot representa una acción donde se impulsa el balón con el pie hacia la portería rival con la intención de marcar gol o generar peligro. Siempre es importante, bueno, dependiendo del modelo, cómo voy a gestar el ataque, pero lo importante es intentar terminar con un disparo, ya sea, como bien dice la definición, generar peligro o anotar gol. Existen superficies de contacto y en esto solo vamos a tocar esta definición, que puede haber definiciones con el empeine, puede haber definiciones con el interior, con el exterior, va a depender también de la circunstancia de la acción, porque hay acciones que son muy inmediatas, si queremos potencia, si queremos inmediatez, si queremos colocación. Aquí podemos ver también que existe la medio volea y la volea. Me pareció muy interesante porque cuando existe una pelota aérea, los jugadores en fútbol de salón hacen ese contacto de tomar la pelota sin que caiga el balón. Y media volea es cuando la pelota hace un pique en el suelo y se prende de bote pronto. Entonces también existe esa clasificación en función al, al punto de contacto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a través del lanzamiento somos capaces de anotar goles,
porque a través también del lanzamiento podemos finalizar un patrón de movimiento, un patrón de jugada, porque a través del lanzamiento se aprovechan los espacios reducidos. ¿Qué significa? Muchas veces la inmediatez de la acción nos permite sacar la acción. Por ende, la punta, ya vamos a ver, creo, un video donde hay una acción donde la punta es el recurso más inmediato. Entonces, hay que aprender a chutar también con ese recurso. Y por último, mejora la eficacia del equipo. ¿Qué significa? Si tengo un equipo que dispara, si tengo un equipo que tiene noción de lanzamiento y todos son chutadores, tengo mayor eficacia como equipo para poder anotar goles. No depender de un solo jugador, sino que depender de todos los jugadores que entran en la diferente rotación del juego o en la participación. Entonces, un equipo equilibrado desde este punto de vista mejora la eficacia de definición. Entonces, miremos algunas acciones de definición en función también al recurso. Vamos a ver unas acciones sacadas de los partidos que hemos visto. Ok, dejo estos elementos por el tema del tema posicional. Vamos a ver este que es continuación. Ok, en el primer video es importante ver cómo la elaboración del juego se ve manifestado con, con los movimientos dinámicos que tienen los jugadores generando, pues ya vamos a ver también la otra parte que tiene que ver con la recepción del balón, pero con la dinámica del pase, siempre elaborando, siempre en posesión. Luego aparece esta acción con un disparo, con un disparo potente utilizando el punto de contacto, el empeine. Entonces vamos a verlo otra vez. ¿Ok? Y vamos a ver este otro que también tiene una situación elaborada, pero utiliza el borde interno como elemento de definición. Entonces lo vemos nuevamente que también es un recurso distinto. Muy bien, hablemos de la recepción. Definamos la recepción. La recepción en el fútbol de salón es la acción de dominar el balón, a recibirlo para mantener la posición, preparar la siguiente jugada, ya sea pase, conducción, tiro y neutralizar la presión del rival. En este caso, podemos definirla en sus características según el punto de contacto, planta del pie, empeine exterior, muslo, pecho o cabeza, que podemos utilizar estos recursos para poder controlar o recepcionar el balón. La finalidad, en muchos casos, orientar el juego, dirigir la acción, amortiguar el balón y también como un elemento defensivo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos permite también mantener la posición del juego, facilita la siguiente acción, o sea que nos permite un buen control, poder utilizar la decisión para otra manifestación del fundamento o una acción táctica. Nos permite reducir los errores, ya que un buen control evita que perdamos el balón y poder gestar otra nueva acción y mejora el ritmo de juego.
un buen control nos permite también tener un buen ritmo de juego. Entonces miremos esas superficies de contacto que pueden ser manifestadas y vamos a ver apenas un video. En este video podemos ver toda esa transición del control. Aquí podemos ver de controles orientados, controles dirigidos, siempre con la intención de buscar un compañero y tener un buen enlace. La precisión de la recepción permite también sacar rápidamente la siguiente acción, que en este caso es el pase o la conducción. Entonces vamos a verlo. Yo creo que da un poquito más de emoción cuando se escucha el audio. Vamos a verlo otra vez. El audio nos da emoción. Hay algo importante que se destaca también en el equipo de Argentina, que ya lo vamos a ver también porque es una situación defensiva importante, pero de ahí vamos a sacar también la comprensión de los fundamentos. ¿Ok? Hablemos del dribbling, que es la acción de controlar y conducir el balón mientras se supera a uno o más adversarios en movimiento. Dentro del dribbling y la finta que vamos a ver, hay elementos que son muy comunes. Entonces, el dribbling, hay un dribbling en velocidad, hay un dribbling en espacios reducidos, hay un dribbling de protección, existen dribles con cambios de dirección, existen con cambios de ritmo. Entonces, estas situaciones me parecen interesantes porque también pueden ser entrenables, sesiones donde vamos a tocar cada uno de los elementos de, de los tipos para poder entender cuándo hay un cambio de ritmo, cómo salir de un espacio pequeño para poder salir con alguna manifestación técnica. Entonces, la importancia, como mencionamos también, genera un desequilibrio. Un jugador habilidoso que tiene una buena destreza puede salir rápidamente de una presión, permite superar adversarios, aumenta la creatividad, eso es importante, la libertad que pueda tener un jugador al momento de tener espacios donde pueda trabajar el uno contra uno para poder ser creativo. Hay muchos jugadores que, o que revolucionan el juego porque aparecen con una calidad de destreza con el balón que es importante. Y es la clave para, como decía, espacios reducidos. Entonces, miremos, aquí hay uno que es una jugada muy común, pero es que hay un movimiento también importante, ¿no? Okay. En ese primer movimiento podemos ver que el dribbling es funcional. Si bien Argentina hace un buen escalón, una buena cobertura, pues el movimiento que hace el jugador con balón es muy importante. Podemos ver también jugador que en Colombia es muy importante por su calidad de juego, por su técnica. Vamos a ver. Ok, si bien podemos ver, como decía al principio, que hay situaciones individuales que pueden romper un esquema, también está la función defensiva que cumple también un criterio. Ok, la finta también es un movimiento engañoso que se hace con o sin balón para confundir al rival, que tienen mucho que ver la finta y el dribbling. Entonces, aquí podemos mencionar de que el dribbling puede haber un engaño con el cuerpo, engaño que voy para un lado o voy para el otro, amago el disparo y saco tracción, amago un pase y hago un dribbling, o sea que la finta es importante también que se pueda realizar para poder desequilibrar al adversario. Ok, si hay preguntas hasta ahora o aportes hasta el momento para poder comenzar con la parte defensiva, Leo, si hay algún un comentario de los profes o algún aporte. Control, una consulta. ¿Los goles desde el saque de banda directo valen?
El saque directo no vale de forma directa, a modo que, bueno, eso lo explica el profe, que se ha tocado por un jugador. Ok, dice muchos videos de goles a Argentina. ¿Qué pasa? El profe Julio, lo que pasa es que el profe Julio es argentino. Sí, ahora voy a colocar algunas situaciones defensivas que me parecieron importantes de Argentina, porque si bien había algunas situaciones de Colombia que hablaba de esa situación individual técnica, me parecieron curiosas, también me pareció fascinante el hecho del tema defensivo que hace Argentina. Y recuerde que el tema defensivo también es una situación de juego que evita de que el adversario pueda de forma cómoda anotar un gol. Dice, profe, ahí también trabaja lo psicológico, ya que así sea una estrella jugando, pero la mente la tiene perdida en un jugador que muy poco prosperará. Sí, lo que mencionaba anteriormente, de que cuando caracterizamos el deporte no solo podemos basarnos en un solo esquema, sino que hay que considerar muchos campos. Obviamente que la psicología es parte. ¿De qué se encarga la psicología? De poder estudiar la conducta del jugador en el juego, que sea más Ujú. concentrado, que no se frustre rápido. Entonces, el elemento psicológico hace un aporte importante. Recién no fue mucho, estuve en un diplomado también que hablaba mucho del trabajo de la concentración o el trabajo que se debe hacer en cancha. O sea, que el trabajo no solo es del profesor que enseña táctica, que enseña condición física, que enseña que prevé lesiones, sino también el especialista o el doctor o el médico que evalúa la conducta. Entonces, Sí, mencionaba de que lo ideal siempre que el psicólogo esté como en cualquier sesión de entrenamiento dentro de los programas y que esté evaluando cada uno de los elementos conductuales que tiene el jugador allí en pista, no solo una charla, no solo una charla de motivación, sino que esté visualizando, porque esto es también un trabajo multidisciplinar donde todos aportan y todos buscan el rendimiento. sí. Y una cosa importante aportando a eso, la importancia de la psicología en el deporte, Santo, es que le hemos exaltado ese valor que tiene. Incluso por eso el día miércoles nuestra clase es exclusiva de psicología deportiva. El día miércoles vamos a estar tocando el tema desde la perspectiva de una psicóloga deportiva graduada en Barcelona. Ella sacó su maestría en el campus de Barcelona y nos va a estar dando eso que estamos mencionando, la importancia de la psicología en el deporte, tanto como para el jugador, para el entrenador y para el mismo árbitro. Claro, ahí veis los profes, se van a alimentar de conocimiento para poder percibir lo que se puede hacer con los equipos o poder mejorar. Entonces, la idea de esta Ujú. primera parte es poder entender, no básicamente quién atacó a quién, o sea, no, o quién defendió a quién, sino comprender de que existen conceptos dentro de los fundamentos que deben de ser analizados y deben de ser trabajados en las diferentes etapas. Como bien mencionaba, ¿cómo yo organizo esto en enseñanza? ¿Cómo yo puedo hacer un programa de desarrollo en mi país para que en las diferentes etapas se pueda trabajar los diferentes fundamentos para que ya cuando llegue un, un adolescente a los equipos competitivos ya no lleguen con deficiencias, sino que lleguen ya con criterios donde solo prevalezca elementos técnicos, sistemas, etcétera. Entonces a veces pasa de que los programas no son tan sólidos, de que, de que no hay una pedagogía de trabajo o que los criterios didácticos también no son los adecuados. Entonces la idea es poder también darle un aporte a cómo puedo yo trabajar, en qué fase yo puedo trabajar esa fase del dribbling, si es que es importante, claro que es importante, pero en qué fase evolutiva yo debo de inculcar ese elemento o ese fundamento
y cómo trabajarlo de manera táctica para que cuando ya esté en competencia ya pueda ser una manifestación viva del trabajo y que no podamos tener esos errores que en su mayoría ocurren por falta de formación. Ok, entonces podemos seguir, Leo, ¿sí? Sí. Sí, solamente un aporte. Acá tenemos dos comentarios. Dice uno, Giovanni Cuaspa, dice, profe Santos, como formadores y entrenadores, es esencial considerar la importancia de las consignas propuestas para cada una de las tareas motrices técnicas, puesto que a partir de aquí las circunstancias variables del entorno hace que el jugador genere el mecanismo de percepción, decisión y ejecución. Y Felipe Velázquez menciona, profe, buenas noches, ¿está bien trabajar los fundamentos de manera analítica en la base? Sí, eso es lo que le comentaba. Bueno, primero el aporte, primero el profesor Giovanni. Obviamente, las circunstancias deben de favorecer a, a poder crear esos patrones que bien menciona de manera pedagógica. Al principio mencionaba, para la otra pregunta del profe, es que de alguna manera, cuando se habla de forma analítica, es como poder partir la acción, vamos a la pared, golpeamos tantas veces y depuramos la acción. Creo que por ahí no tiene tanta funcionalidad. Yo creo que, las etapas son grandes, son extensas, son largas. Me refiero a que el niño debe de divertirse, debe de explorar. ¿Ok? No tengo la pelota, defiendo, tengo la pelota, intento atacar, o sea que no debe ser tanto. Vea, decía un profesor, y me gustó esto, cuando el niño se da cuenta que hay un placer por jugar, él solo busca la manera de tecnificarse. Me pareció tan importante eso. Obviamente, hay momentos donde sí es preciso poder enseñar la ejecución, pero esas filas largas donde paso, me muevo para allá, creo que ya no son no puedo decir tan funcionales, pero nos alejamos un poco de la realidad que es del juego mismo. Entonces, considero que en las diferentes etapas debe de existir un elemento que es importante, que es la parte del juego, la parte lúdica, que juegue. Entonces, crear esos estímulos a través del juego van a ser más significativos para el niño, para que realmente comprenda de qué se trata. Entonces, cuando se utilizan métodos tradicionales, yo explicaba eso también en una clase de metodología de los deportes. ¿Cuáles son las fases del elemento tradicional? Primero, tecnifique. Luego, utilice sombras, que eso era de repente como se entrenaba antes. El jugador tenía la pelota y una sombra e intentaba hacer el gesto y luego comprendía el juego. Hasta el final jugaba, hasta cuando ya el profe consideraba que ya podía pasar. Ahora ya las metodologías son más integrales, más cognitivas, más estructuradas y eso significa de que cuando hablamos de integralidad es que dentro de una sesión hay que buscar todo lo que implica psicología, técnica, táctica. Entonces, en etapa formativa tiene más sentido trabajar de forma lúdica y, y ya cuando se llega a etapas, como le digo, etapas más cercanas, más significativas, ya se puede como depurar un poco, pero el niño debe de jugar, el niño debe disfrutar. Y, Santo, un paréntesis ahí, que cómo realmente todos estos elementos importantes que estás mencionando, que están saliendo a colación en el chat, nos dan la razón de ser de la temática que estamos discutiendo y que estamos evacuando en esta capacitación. Por ahí salió lo de la psicología deportiva y mencionamos que el día miércoles tenemos un especialista en psicología deportiva. Ahorita estamos hablando del fútbol base, de las etapas formativas, y eso nos da como una antesala a la clase del día de mañana.
donde Correcto. vamos a estar hablando sobre las metodologías de enseñanza en la etapa deportiva, formativa. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que hemos carecido. Voy a hacer un paréntesis en este tema en nuestro país. Hemos olvidado esas etapas formativas en espacios reducidos, ese desarrollo psicopedagógico del niño a la hora de actuar, a la hora de reaccionar en jugadas en espacios reducidos. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado mucho en el fútbol en espacio abierto y nos hemos alejado poco a poco de esos espacios pequeños, cosa que nos aventajan países incluso vecinos, o volver a aquellos videos donde encontrábamos un Ronaldinho antes de ser famoso jugando fútbol de salón, jugando en espacios reducidos. Vemos las primeras imágenes de Messi, por ahí recuerdo a Robinho en espacios reducidos. ¿Por qué? Porque antes el proceso formativo estaba más orientado en el fútbol base a espacios reducidos y ya luego pasábamos a la parte de amplitud en el campo hasta llegar a un fútbol 11. Pero eso es una antesala a lo que viene el día de mañana, formativo, y lo que viene el día miércoles, psicología deportiva. Así es, así es. Gracias. Entonces continuamos para poder completar este segundo bloque para poder hablar de los fundamentos defensivos del fútbol de salón. Entonces vamos a dar también el tema conceptual. Recuerde que mencionamos que existen también fundamentos defensivos que significan qué yo puedo hacer cuando no tengo la pelota y por qué es tan importante dominar las acciones para, para poder ser más efectivos en acción. Entonces, una posición defensiva es la posición correcta del cuerpo que adopta un jugador para defender eficazmente un rival, impedir su avance y recuperar el balón. Que esto es básicamente la postura defensiva. La postura defensiva siempre se habla de mecánica. ¿Cuál sería la mecánica correcta? Pues podemos nosotros aportar mucho a esto. Pero hay una mecánica básica que habla de la posición de los pies, la flexión de cadera, la posición de las manos. Consideramos importante pensar de que primero las rodillas deben de estar ligeramente flexionadas. Esto genera que el centro de gravedad pueda tener una posición adecuada para poder reaccionar ante cualquier movimiento del adversario. El cuerpo esté bajo y equilibrado. O sea que el equilibrio también es importante. No solo es la postura, vea que es importante. Mencionamos que la condición física y dentro de la condición física también aparece el tema coordinativo que se debe también trabajar en posturas que puedan favorecer a la reacción. Entonces, importante también tener un cuerpo equilibrado. Tengo la postura, pero también debo de poseer el equilibrio. Y que las fuerzas, en este caso, estén dirigidas a la punta de los pies. Entonces, para que haya también esa reacción, las puntas de los pies deben también manifestar un trabajo específico para poder dominar esa postura. Entonces, por eso les decía, hay posturas que yo las observaba y, y decía, qué bien, qué bien, qué bien que se hace, porque si bien hay una cierta reacción del adversario a favor, o sea, quien tiene la pelota, pero hay defensas que actúan de manera correcta y hacen su trabajo defensivo, y eso significa de que hay un buen equilibrio y que también hay un buen juego de pies. Y los brazos equilibrados, que también los brazos deben de ser muy funcionales para la acción defensiva. Entonces determinemos la importancia de una postura defensiva, como decía, mejor el equilibrio y la reacción, un buen equilibrio, una buena postura me puede permitir reaccionar ante cualquier movimiento del adversario, reducir el riesgo de ser superado. No es lo mismo estar muy vertical a estar también con una posición adecuada. Si yo tengo una posición adecuada, posiblemente el rival no me supere. Por eso colocaba el ejemplo del equipo argentino. Una posición
individual y colectiva muy a favor, a pesar de que el equipo colombiano tenía ciertos criterios técnicos que le favorecían, el equipo rival tenía ciertos criterios defensivos que hacían que el riesgo de ser superado sea muy reducido. Facilitar la recuperación del balón, es decir, que la buena postura me permite recuperar el balón lo más rápido que se pueda y proteger la portería, que es lo más importante. Vea, en este caso voy a pasar los conceptos y al final vamos a poder ver algunos videos, son 4 videos al final, y ahí podríamos reflexionar y escuchar ciertos aportes de algunos profes y, y entender la significancia que tiene también el dominio de conceptos para aquellos también en nuestra región, porque estamos aprendiendo y así al momento de formar nuestras academias, porque esa es una finalidad que tenemos, que los profes, aquí tenemos profes de Choluteca, tenemos profes de Danlí, tenemos de Ceiba, San Pedro Sula, que empiecen o que comencemos a hacer nuestras academias para poder tener una masificación deportiva y poder enfrentar los distintos y poder hacer redes de conocimiento. Pero es importante tener claro los conceptos. Ok, marca. La marca es la acción de vigilar, seguir y presionar a un jugador rival para impedir que reciba el balón, avance o realice jugadas peligrosas del balón. Significa que la marca implica la vigilancia, poder seguir. Eso también va a depender del elemento táctico, pero sí tiene una funcionalidad importante, que es la vigilancia hacia la fijación de un adversario, es decir, fijar la marca, poderlo seguir si el elemento táctico lo sugiere y presionarlo lo más que se puede para poder recuperar. Esto implica controlar movimientos del oponente, o sea, una buena marca permite que el oponente no sea controlado y que no favorezca sus acciones para poderme hacerme daño. También una buena marca reduce espacios del adversario. También permite, como toda acción defensiva, recuperar el balón y crear confusión. ¿Por qué crear confusión? Porque también defender es una astucia. Y poder defender puede crear ciertas confusiones para posteriormente interceptar la pelota o anticipar. ¿Por qué es importante entonces la marca? Porque evita que el rival juegue de manera cómoda. Entonces, si tenemos una buena marca, el rival estará siempre en una situación no cómoda para poder anotar o crear peligro. Prevenir o evitar el gol facilita la recuperación del balón y mantener un orden. Mientras hay una buena marca o mientras el colectivo haga una buena marca, siempre habrá un orden defensivo, un orden de equipo. La carga, que por lo general es un contacto que se permite, como decía generalmente, el hombro, es una acción de que se manifiesta un contacto controlado, llámese controlado, porque el reglamento me permite hacer un contacto, pero no de forma violenta, sino un contacto que permita manifestar el reglamento, que se usa principalmente el hombro, permitiendo el desequilibrio del adversario. Es decir, que el concepto nos determina, o la carga, que es hombro a hombro, permite el desequilibrio del adversario. Por eso hay que estar físicamente también bastante, bastante fuerte para poder ganar estos duelos de lucha. Vea que es importante también, porque el fútbol de salón también manifiesta luchas. Entonces, la carga implica activo, se usa el cuerpo, principalmente el hombro, busca desplazar al rival, requiere buen equilibrio y control y se realiza de forma limpia, que eso sería lo que se aspira con la carga, poder tener o hacerla de forma limpia hombro con hombro. Entonces, su importancia siempre, importante tener esto claro, que permite una intensidad defensiva, es decir, que la lucha ya genera una acción donde la fuerza se manifiesta para poder ganar ese cuerpo a cuerpo, entonces hay una intensidad defensiva
También permite a través de la fuerza ganar duelos 1-1 en pelotas a las cuales yo estoy disputando. Facilita la recuperación y mejora el equilibrio y la fuerza. O sea que la carga debe ser también trabajada como un elemento dentro del fundamento. Y tenemos la entrada, que en teoría es la acción más limpia que hay porque se utiliza el pie como el elemento receptor del balón para interceptar o interceptarlo. Entonces es una acción defensiva donde el jugador genera una aproximación. Vea que esto es también bien estructurado cuando uno lo mira. Una vez que se genera la postura defensiva, existe el término de aproximación para que posterior ocurra la entrada. Entonces se requiere un elemento perceptivo bastante elevado para poderla hacer en el momento justo. Entonces debe de ser entrenado. Entonces la intención es robar el balón o desviar el balón del jugador con el jugador ofensivo. Entonces, ¿qué es lo que implica? Una aproximación adecuada al jugador con balón, una buena utilización del pie, ya sea coordinación o al momento de interceptarlo. Normalmente se realiza con el pie. Entonces, la importancia es que intenta recuperar el balón o desviarlo, evita goles, rompe el ritmo del adversario. Una vez que es una entrada efectiva, el adversario o el equipo que ataca rompe esa dinámica ofensiva y evita acciones de peligro. Ok, vamos a ver entonces ciertos videos. Vamos a comenzar con este, vean. Vamos a ver la posición defensiva importante, este primero. Ok, lo que vamos a observar es algunos conceptos. Uno, la marca. El equipo argentino nunca pierde su marca. Si bien el equipo colombiano está en posesión de balón, el equipo argentino no pierde su orden, siempre con paciencia, haciendo las marcas, no regalándose, generando algunos movimientos importantes hasta que el equipo colombiano pues termina la acción. Permítame, ¿qué era este? Ok, en esa acción pudimos determinar primero de que el equipo colombiano no progresa de manera efectiva por la marca que genera el equipo argentino y luego hay un duelo 1 contra 1 donde la posición adecuada y la aproximación eficiente permite que la entrada, si usted lo ve, pueda también quitarle el ritmo de juego al equipo colombiano. Solo que después hay una pérdida. Entonces lo vamos a volver a ver. Ahí ocurre una buena postura, aproximación y hay una entrada, robo. Ok, vemos la funcionalidad también de la marca. No hay una comodidad de ataque porque hay un buen elemento defensivo importante. Vamos a ver este otro. Permita, lo que podemos ver en este video es que hay una carga, es decir, lo legal, hombro con hombro. Hay un duelo 1 contra 1, donde en este caso el jugador colombiano gana el duelo producto de que quizás hay un mayor equilibrio al momento de ejecutarlo. Lo vamos a volver a ver. Se hace en el costado la acción. Ahí.
Ya hay una recuperación. Vamos a ver este otro. Es igual. Ok, bajo el volumen para que podamos ver y analizar que siempre Argentina eh, hace el control, la misma acción. Vamos a ver la otra. Este es el mismo video. Vamos a ver este. Ok, en el video también podemos ver una posición defensiva adecuada. Hay una entrada que quizás no es tan efectiva, pero sí quita el ritmo de juego en el momento de hacer la entrada. La miramos otra vez, vea la posición, intenta una aproximación, hay una vigilancia de marca, hay una fijación, regresa otra vez la opción, el jugador con el balón intenta hacer un drible, pero hay una temporización importante y luego una entrada. Bien, bien profes y colegas, esto sería todo de mi parte, agradeciendo, esperando también de que los conceptos hayan sido también significativos para el aprendizaje. Como les mencionaba, intentamos siempre desgranar los contenidos para que puedan ser digeridos de la mejor forma. Intentamos también que nuestros profes aquí en nuestro país, que es primera vez que tienen el contacto con el deporte, puedan entenderlo de manera minuciosa y siempre es un honor para mí poder compartir estos espacios de aprendizaje, esperando profes y colegas que haya servido esta presentación. Excelente, Santos. ¿Hay alguna una consulta aquí? Te la voy a transmitir. Dice, ¿hay alguna medida en la distancia de la marca? ¿Consideras que hay alguna medida apropiada? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero hay que trabajarlo porque hay un tema perceptivo que debe de también ser trabajado. Yo creo que medio metro puede ser una distancia. Hay profes que manifestaban porque también ha sido una cuestión que reflexiona de que la mano es un director, de que la mano también genera una distancia que permite determinar qué tan próximo estoy a mi rival para poder reaccionar. Entonces, el tema perceptivo es importante, el tema coordinativo es importante y el tema del dominio del gesto es importante. Creo que aquí son muchos factores, pero si hablamos de distancia, creo que para generar la aproximación, yo debo tener medio metro para poder decidir. Sí, aquí hay un comentario, dice, una cosa es robar y otra cosa es hacer la falta, ya que usted tiene que mirar el ángulo de vacío. Sí, Igual, claro, claro que sí, porque es una cuestión, recuerde, de eficiencia, es una cuestión que requiere también una precisión, porque la temporización o la toma de decisión al momento de intentar robar en una entrada también hay que pensar en el rival que tiene. Es un jugador que también está acostumbrado a que una vez que le saquen el balón, sacarlo rápido y burlarle. Entonces, hay que valorar mucho también el ángulo, el pie del adversario, lo voy a llevar hasta la esquina y ahí lo acorralo. O sea, hay muchas cosas que hay que determinar para poder trabajar de forma astuta el tema defensivo. sí. Santos, en el fútbol de salón también se cumple, según tu opinión, aquel trinomio perfecto que nos enseñaron desde el fútbol 11, que es elemento físico, táctico, técnico. Sí, ahora más integral, no solo podemos hablar de lo físico, táctico y técnico, recordar también está lo psicológico ahora, está el tema Ujú. coadyuvante también, que es el tema de prevención de lesiones, o sea, ahora las cuestiones volitivas también, entonces ya no podemos quedarnos tan cortos con el pensamiento de solo esos tres elementos, sino que ahora el entrenamiento es más integrado.
correcto. Sí, porque ya tenés que hacer un trabajo aún preventivo de lesiones. Y qué bueno ver todo ese tema porque aunque en lo macro sigue siendo físico, táctico, técnico, hay muchos elementos que vamos a estar viendo durante esta semana, tanto psicológico, el tema de la preparación física, recubrimiento muscular para prevenir lesiones y el tema del parado táctico. Vamos a presentar y a discutir algunos parados tácticos importantes que incluso dentro de ellos pues podemos mencionar algunos. Por ahí está el parado 2-2, el parado 1-3 y el que discutíamos antes de comenzar la clase con Santos, el parado 4-0. Incluso voy a aprovechar para una tareita rápida, esa tarea para contestarla en el momento. Hay una de los parados tácticos muy ofensivo, que es el parado 4-0. ¿Hay alguien que me pueda ayudar ahí rapidito, googleada, ChatGPT, el nombre del creador de la formación 4-0? Ahí rapidito, ahí googleada en ChatGPT. Vamos a hablar de muchas formaciones en esta semana, pero por ahí pongamos ahí creador de la formación Ahí 4-0 te están y contestando, creo. Ahí te están el contestando. profe Sego. Alguien más que pueda aportar a la respuesta de Camilo Aros? Ahí, nombre del creador de la formación 4-0, una de las ah, formaciones más ofensivas. No sé si le sale algún otro hallazgo por ahí o solamente nos quedamos con la del profe Camilo Aros. Rapidito, tenemos 200 personas casi conectadas. Tarea rápida ahí, en ChatGPT, ahí preguntándole a Google cuál es el creador de la formación 4-0. Mira, y si hay alguna pregunta, Leo, para cerrar mi No, no hay, participación, si hay algún no hay, comentario no, para no ir hay. cerrando. Un brasileño llamado Sego, profe Sego, el profe Sego en 1980. Eh, repita los elementos, por favor. Los elementos de Creo, que ahí me perdí. creo que eran los elementos físicos, tácticos, técnicos y luego los vamos a ir desmembrando más. Los Eh, elementos que ujú, para poder, sí, mira, es que ahora desde la metodología ya son metodologías más integrales, más cognitivas, donde hay toma de decisión constante. Entonces, hay que considerar primero al ser humano. Primero el ser humano, y por ser humano es una persona social, espiritual, física, biológica. Entonces, ahora los programas de entrenamiento deben de considerar esa integralidad. Entonces hablamos lo psicológico, lo táctico, lo técnico, lo volitivo, lo psicológico, lo social, todos esos elementos deben de ir integrados en las sesiones de entrenamiento y más a temprana edad. Entonces de eso se trata ahora, poder trabajar. Yo creo que la clase de mañana que tiene que ver con metodología se va a tocar a estos elementos que son importantes. sí, vamos a ver ahí, a ver las respuestas. El entrenador brasileño Sego. Vamos a ver si tenemos otra respuesta por ahí. Mm, sí, 4 jugadores de movimiento sin pivot, porque y se diferencia porque no tiene un pivot. Sí. Entonces, comentarles un poquito, la verdad que eh, esa es una de las formaciones. Siguen llegando respuestas, vamos a ver por ahí, el sistema 4F creado por... Ahí está.
Pedro Godoy, vamos a leer esa respuesta, la veo bien, bien amplia. Dice, excelente. Dice, vamos a ver, el sistema de juego 4-0 en futsal fue creado y popularizado por el reconocido entrenador brasileño Antonio José Acevedo, conocido mundialmente como Sego. Esta formación, caracterizada por la ausencia de un pivot y la movilización total de los cuatro jugadores, comenzó a gestarse en Brasil alrededor de 1981. Sí, esa muy, muy, muy buena respuesta. Comentarles por qué hacíamos la pregunta. Mañana, incluso por aquí está, no sé, profe, la respuesta correcta es esa. El profe Antonio José Acevedo, conocido como Sego, uno de los ah, trotamundos no sé cómo describirlo, sobrarían las palabras. Mañana nos va a estar acompañando, enseñándonos todo el tema del proceso formativo en niños y toda la base, el profe eh, José Antonio Acevedo, conocido mundialmente como Sego. Por ahí lo tenemos en la sala. Profe Sego, está por ahí para que nos salude un poquito y podamos conocerle. eh, por ahí lo miré conectado. Profe Sego, no sé si está por ahí lo miré conectado. Lo invitamos el día de hoy para que estuviera acompañándonos Hola, y Leo. ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho Un fuerte encantado, abrazo encantado. de Honduras. Estábamos ahí hablando un poquito de esa famosa formación 4-0. Profe, un fuerte abrazo a la distancia. Reciba las mayores muestras de aprecio y de admiración de las máximas autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Por ahí tenemos al profe Santos Edgardo Canales, que nos estuvo compartiendo hoy el tema de los elementos técnicos en el fútbol, pero no podíamos pasar desapercibido el poderle presentar y que mañana podamos desmenuzar toda su historia, todo el aporte que ha tenido usted en todo este fútbol formativo. Su especialidad es la formación en niños. Cuando hablábamos con usted en las primeras intervenciones, cuando tuvimos el placer de conocerle, nos compartía la importancia que para usted tiene el fútbol en microespacios para la formación de los niños y para poder de esa manera desarrollar unos mejores elementos en el desarrollo de ellos. Entonces, la sala es suya, profe, para que pueda Ok, saludarnos, dejar. Leo, yo acompañé toda la exposición del profe Santos ahí desde el inicio, ¿no? Acompañé todo. Quiero dar un saludos a todos ahí, a todos que acompañaron, que estuvieron ahí presentes, ¿no? Mañana estaremos desde la hora 10 aquí de Brasil, ¿no? De Peruíbe. Estoy aquí cerquita São Paulo, com muito gosto, com muito prazer. Eu fui jogador, né, de clube, do Corinthians, do Palmeiras, da seleção brasileira, de futebol de salão. E sempre me gostou a mobilidade, né? Pero dentro da mobilidade, não perder de vista as outras coisas, as outras formações, como o 2-2, o 3-1, né? Isso aí está inserido dentro do 4-0, ok? Amanhã conversaremos com mais tempo. Saludos a todos, hein? Eu não vi nenhum brasileiro, creio que sou o único, né? Saludo a todos aí, Un saludo, de toda Santos. a América. Saludos, Isso. saludos, profe, un gusto tenerle. Graças, Santos. Muito bem, hein? Abraço. Hasta amanhã. Gracias. Hasta Gracias, mañana, profe. profesor. Queríamos Vale. dejarles ahí, pues, queríamos dejarles esa antesala, presentarle
al profe y que de entrada no seamos nosotros quienes hablamos de la importancia que ha tenido el aporte del profe Sego en todo lo que es este bonito deporte, sino que ahí nos va a apoyar mucho ese gran amigo que se llama ChatGPT o Google para que puedan ver la importancia. Y mañana lo vamos a tener ahí, donde nos va a estar contando un poco su historia, contando los países en los que ha dirigido, su experiencia como futbolista, su experiencia como entrenador, contarnos ahí ese recorrido que tuvo por España, profe, la historia con el famoso jugador Ricardinho que estuvo ahí bajo su mando, contarnos un poco la experiencia que tuvo en todo ese recorrido. Creo que en su momento le tocó enfrentar a la selección Colombia como entrenador y cómo mandar a marcar a Pinilla, uno de los mejores jugadores. Entonces, de ese montón de cosas vamos a estar hablando, pero lo más importante que del profe Sego tenemos mucho que hablar, pero lo vamos a explotar mañana, a exprimir al máximo en la parte formativa, porque eso es lo que nos compete, el cómo aplicar estos elementos en la formación de un niño para que luego pueda ser un mejor futbolista, porque podemos hablar de jugadores. Incluso Santos mencionó a alguno de ellos que estuvieron ahorita campeones. Vamos a tener por ahí algunos de ellos, de los actuales campeones. Por ahí estaba Mimi, La Garza, Hugo Pasos, que fueron parte de esa selección Colombia, ya jugadores consolidados. Pero vamos a enfocarnos el día de mañana y aprovechar ahí las preguntas, a conocer mucho al profe Sego, una leyenda viviente del fútbol, en las dos caras, porque por un lado fue futbolista exitoso y por el otro lado también entrenador muy exitoso, no solo en Brasil, sino en muchos países que dirigió. Entonces, mañana va a estar una clase muy bonita, de mucho aprendizaje aún para nosotros de este lado. Vamos a estar aprendiendo bastante. Yo creo que por el día de hoy, si no hay preguntas, solamente agradecerte, Santo, para poder por tomarte el tiempo de desmenuzar, como decís vos, eso es parte de los elementos técnicos que se necesitan, porque a veces no solamente es patear, no solamente es decir a qué puntón el que le pegó a ese jugador, no, hay un porqué, hay un momento, hay una reacción, hay un espacio corto y poder caracterizar cada uno de esos movimientos que en el fútbol de salón son muy apreciados, el pisar el balón con la planta del pie, el conducir, el hacer amague, y lo más importante que esos elementos técnicos son momentáneos. El fútbol de salón por su espacio corto es de reacción inmediata, donde esos elementos tienen que estar bien grabados en nuestro subconsciente para que a la hora de un gesto técnico, un amague rápido, pueda salir en el momento. No es algo que no se tiene que practicar. Santos, tus palabras finales, incluso como docente del Departamento de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, tus apreciaciones como universidad, como catedrático, cuáles son los planes que se tienen en la masificación de este bonito deporte, hablar de ligas, hablar de torneos, hablar de selecciones. Creo que ustedes como universidad, y digo ustedes porque ese reto está latente, van a ser el primer equipo en la historia de Honduras en escribir su nombre en los anales de la historia del fútbol de salón. O sea, van a ser el primer equipo en representarnos en un torneo internacional. ¿Cómo se vive eso desde adentro de un equipo, desde adentro de una institución, Santos, que en lo que puedo ver en el movimiento que hiciste ahorita, muy orgullosamente llevas ahí en tu pectoral?
Bueno, primero agradecer a todas las personas que estuvieron atentas. Realmente hacemos las cosas con pasión, hacemos las cosas con dedicación, motivación. Nos caracteriza mucho poder ser así, poder llegar o hacer llegar el conocimiento de manera que pueda ser fácil. Creo que eso es lo que aprendemos dentro de la universidad. Y sí, tenemos expectativas como todo. Le apostamos a un proyecto donde las personas puedan involucrarse. Creemos que los niños se van a beneficiar. Creemos también que los jóvenes y que las personas que ahora están aquí en la sala de nuestro país puedan sentirse inspirados, puedan sentirse motivados para poder hacer sus equipos. Y nosotros desde la organización poderles apoyar, desde la universidad poderles apoyar. Yo quiero hacerles de conocimiento a muchos de los profes que están acá, ya los de nivel nacional lo conocen. La Universidad Pedagógica es una universidad que se encarga de la formación docente, y esa salida de profesionales permiten poder cumplir un currículo nacional, y ese currículo actualizado lleva esos conocimientos de formación que permiten masificar. Y queremos que, así como los deportes que enseñamos, también el fútbol de salón pueda ser un espacio de formación para las instituciones y las organizaciones, y así también podamos tener representación. Entonces, qué bueno que Dios nos ha permitido darle norte a este proyecto. Creemos con mucha fe de que vamos a ir construyendo ladrillos sólidos, y el apoyo de muchos, no solo a nivel nacional, sino internacional, va a ser valioso. Hemos conocido bastantes colegas. Hoy tenemos al profesor Sego, que se nos suma también a esas personas que sin duda nos va a facilitar mucho la actividad de gestión y de conocimiento. Así que nosotros hacemos nuestra labor desde Honduras, haciendo y brindando conocimiento que pueda ayudar, y vamos a trabajar para que Honduras y que la universidad también, a través de sus equipos deportivos, porque vamos consolidando también, vamos dando representación a nivel internacional, pueda ser conocida, que eso nos interesa, que la academia, el deporte y el arte, que son parte del quehacer también de la universidad, pueda manifestarse en todas las latitudes. Así que estoy a la orden, aquí sigo también para ustedes. Gracias también a la Federación Hondureña por permitirme este espacio de formación, y nuevamente espero que haya sido de su agrado. Sé que hay muchos profes, repito, que saben y tienen mucha experiencia. Nosotros simplemente aportamos un poco de nuestro conocimiento y nuestra experiencia y nuestra pasión para poder brindar conocimiento significativo. Saludos a todos, Leo. Que pasen una linda noche de mi parte. Y bueno, estamos a la orden. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Santos. Solamente cerrar por aquí, porque como dicen por ahí, honor a quien honor merece. Un mensaje del profesor Javier Salgado. Dice, maestro de maestro, siempre es un gusto, licenciado Santos Canales. Desde Italia, Santos, el profe Max Cocomasi dice, he realizado muchos cursos en mi profesión de entrenador. Este es uno de los mejores organizados y estructurados hasta ahora. Angeli Rodríguez, muy buena presentación, licenciado Santos. Mencionan por ahí dos cracks, el profe Sego y el profe Santos Canales. Dice Giovanni Cuaspa, felicidades, profe Santos, excelente en contenido. Un abrazo desde Colombia. Sí, el Joelvis profe, Sánchez, ahí está el profe Joelvis también. Me tomo un momentito, el profe Joelvis, profe Giovanni. él Saludos, profe es, Giovanni. sí, él es cubano, él es el que ha desarrollado mucho, ha aportado bastante en el fútbol de salón en Nayarit, México. Va a ser uno de nuestros ponentes, él nos va a estar hablando de los elementos ofensivos y defensivos, así que lo vamos a tener por ahí, creo que el día jueves, al profe Joelvi Sánchez. Dice, profe, un saludo. Estuve viendo la ponencia, muy buena. Saludos de Nayarit, México. Eh, Camilo Aro, muchas gracias, mis profes, bendiciones. Daniel Fonseca, excelente material de este día.
felicidades al profe Santos Canales y qué emoción poder conocer a una eminencia como el Mr. Sego. Así que gracias a todos por su tiempo, gracias por acompañarnos. Mañana continuamos a la misma hora en el mismo canal con los procesos formativos. Mañana vamos a tener ahí al profe Sego compartiendo con nosotros y hoy pues abrimos esta parte de la sección de entrenadores con el profe Santos Edgardo Canales y para todos ustedes, gracias por su tiempo, gracias por seguir dándonos esa oportunidad de compartir un poquito de este bonito deporte y construir juntos lo que va a ser el fútbol de salón en Honduras. Gracias a todos por su tiempo, que descansen, que Dios los bendiga. Profe Sego, nuevamente muchas gracias. Santos Canales, gracias por tu tiempo. Bendiciones y mañana seguimos. Que descansen y estamos ahí siempre para cualquier consulta, cualquier material. Vamos a compartirles ahí también la presentación del profe Santos que nos le estaban pidiendo y mañana seguimos. Que descansen, buenas noches, bendiciones. Saludos a todos, saludos a los colegas. Buenas noches. Para mañana. Hasta mañana, profesor. Boa noite.